cine hermético en Hollywood, también presentado aquí, así como responsable del programa de YouTube Pura Virtud, Cine y Literatura, y colaborador habitual en medios como La Gaceta, Diario Hércules o La Tribuna del País Vasco. Le acompaña Ignacio Gómez del Liaño, filósofo, maestro de maestros, escritor y poeta. Ejerció la docencia universitaria en Madrid, Osaka y Pekín. Ha dado conferencias en numerosos países, ha sido colaborador editorial en prensa, en revistas especializadas y entre sus muchísimos libros, algunos de ellos traducidos a muchísimas lenguas, destacan El idioma de la imaginación, El círculo de la sabiduría, Filósofos griegos, videntes judíos, Iluminaciones filosóficas, El reino de las luces, Recuperar la democracia o la trilogía teatral Hipatria, Bruno Villamediana. Bueno, va a moderar el encuentro. Me presento yo, no te preocupes. Sí, periodista. Sí, así es, lo has dicho bien. De última hora, es que no habíamos avisado, ha sido todo sorpresa para la librería. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por estar hoy aquí. La verdad que es un auténtico placer ver tanta gente interesada en el libro de mi amigo Guillermo y también queriendo venir aquí a escuchar también al maestro, ¿no? Como es Ignacio Gómez de Liaño. Bueno, me presento rápido. Yo soy Javier Rubio, soy periodista en Bruselas, colaboro en el Parlamento Europeo con diferentes medios y también tengo un canal de YouTube que de hecho empecé más o menos a la par con Guille. Tengo un canal que se llama Trincheras Ocultas, donde divulgo el legado hispánico presente en Europa y básicamente trato temas contra la leyenda negra, aunque últimamente me estoy enfocando más a la hispanidad y su vertiente europea. Entonces, para mí es un auténtico privilegio estar aquí hoy con, bueno, sobre todo saber que Guille ya va por su tercer libro, bueno, tercer libro, Cuarto. cuarto libro, vamos a decir cuarto libro, es verdad. Y bueno, justo es que llega hace 2 días de Bruselas, tuve la oportunidad de que me ofreciera moderar el debate y para mí ya les digo que es un auténtico privilegio. Así que vamos a comenzar y va a hacer las presentaciones también, pero veo que se me han adelantado, así que vamos a comenzar. Yo creo, les voy a decir que esto va a ser un diálogo, ¿vale? Y no va a ser la típica conferencia al uso donde va a estar hablando todo el rato un mismo ponente, sino que vamos a ir intercambiando opiniones a lo largo de esta charla y también todo aquel que quiera participar puede levantar la mano, que lo sepan, que yo les voy a estar ahí mirando, así que podrán dar su opinión. Así que vamos a comenzar primero con Guillermo, ya que es el autor de este libro, el libro que seguramente muchos de ustedes ya hayan leído, y me gustaría comenzar con una cita que tiene Guille en su libro, que dice que ningún autor del siglo XX encarna como Ernest Junger la resistencia contra la propia época. Bueno, Guille, ¿qué te llamó la atención de este personaje? Y cuéntanos por qué das esta afirmación en tu libro. Bueno, pues lo primero, muchas gracias a todos por haber venido, que la verdad que es un gusto ver la sala llena y gracias por venir también a esta librería, que yo es una librería en la que llevo 10 años comprando. De hecho, ya como es la segunda vez que vengo, ya como es casi una casa, os confesaré que cuando perdí mi primer trabajo, que fue de camarero en el Vips de Príncipe Pío, a raíz de la pandemia, me dieron un finiquito muy pequeño de ciento y pico euros y vine aquí y me lo gasté íntegro en, me acuerdo, el libro de los pasajes de Walter Benjamin y alguna cosa más que costaba su dinero. Y oye, pues está muy bien, porque nunca me hubiera imaginado que iba a estar aquí presentando libros y menos en la compañía de Ignacio Gómez de Liaño, al que tampoco pensé nunca que iba a conocer, ¿no? Y que es una verdadera eminencia y Javier porque no tenía conciencia de él, pero me hace ilusión también tener aquí a un maestro y a un colega de generación que son muy buenos, cada uno en lo suyo, ¿no? Así que muchas gracias por estar aquí. Y bueno, Junger, pues la verdad es que es una buena historia, ¿no? A los que nos gusta la literatura, o incluso sencillamente a los que nos gusta escuchar historias, pues lo primero que hay que decir es que la vida de Junger es una buena historia y que además es una historia real. Y ya para rematar, que es una historia que habla sobre cómo mantenerse en pie en un mundo en ruinas. Y la verdad es que para mí, solo con eso no se me ocurría un tema mejor del que poder escribir, ¿no? En este tiempo que nos ha tocado vivir. Perfecto, Guille. Que por cierto, tienes alguna declaración en el libro como que vivimos en un auténtico vertedero, ¿no? Y es Aquí se interesante. nota que vivo en Madrid, sí. Se nota, se nota. Es un libro que, bueno, todo aquel que lo haya leído verá que es que en un día o dos se puede leer y está pensado también para la relectura, ¿no, Guille? Para eso también has escrito este libro que es bastante corto, unas 100 páginas. Y por mi derecha tenemos a Ignacio Gómez de Liaño y me gustaría centrarme sobre todo en la obra El eclipse de la civilización, la ética y la tiranía, en 6 figuras históricas, donde ahonda en las ideas de Cicerón, Séneca y San Pablo para compararlas con las de Mahoma, Marx y Hitler.
Entonces, me gustaría preguntarle lo primero de todo, para ir un poco dando el contexto, vamos a decir, ¿qué piensa que define a la civilización europea, Ignacio? Bueno, no me esperaba esta pregunta, Ya, sino que me preguntasen por el claro, libro. claro. Por eso es por lo que yo, Sí, sí. con tu permiso, voy a empezar por el libro, por Ernest Junger y por Claro. Guillermo. Y bueno, y muchas gracias por invitarme. La verdad es que estoy aquí de milagro porque me iban a operar de próstata el 30. Estuve en la clínica Moncloa cantidad de horas, luego al final decidí que no quería operación, me dijeron que no era necesaria y por eso es por lo que he podido venir. O sea que, en fin, pero a ciertas edades pasan estas cosas. Y se toman también no sé si esto funciona o no funciona. Vamos a No, un ver. poco esa casualidad, y va a Sí. venir. Bueno, no sé si esto funciona o no. Es para grabar, ¿no? Claro, claro, claro. Vale. Bien, bien, bueno, entonces, Sí, sí. como No alguien tocar. Mira, lo dejamos de vuelta. De hecho, yo estoy viendo ahí cómo el ordenador ya está quejándose del trato que recibí. Vale, vale. La IA se manifiesta aquí también. Segundito. No, pues debo decir que yo tenía especial interés. Junger es una figura para mí muy importante. Y Guillermo, que ha estado en mi casa y conoce mi biblioteca, pues sabe que tengo 16 libros de Junger que me leí en los primerísimos años 80. Y de hecho, un libro que publiqué en 84, en mi tiempo se titula Escritos de Arte y Literatura, pues uno de los textos se titula El Anar, que es una figura fundamental en la literatura de Ernest Junger y en particular en su novela del 77, que para mí es de sus mejores libros, Eumesville, digamos. Entonces, por eso me alegró mucho, digamos, que Guillermo, persona a la que ya incluso había intervenido en la presentación de su primer libro, el de la traición de los europeos, el estado en esto, pues me alegré que él se hubiese entusiasmado con una figura como la de Junger. Debo decir que yo intercambié una carta con él, desgraciadamente no la he encontrado ahora mismo la que él me escribió. Yo estaba en Pekín, entonces de profesor, y fue cuando él vino a Madrid, y yo claro, estaba en Pekín, no podía estar con él, aunque teníamos amigos comunes, digamos, y entonces le escribí una carta y él me contestó a Pekín, y como guardo todas esas cosas, sé que en alguno de mis archivos o archivadores estará esa carta que no tiene mayor importancia. Como ha dicho Guillermo, es una figura cuya historia, bueno, él vivió casi 93 años, 92 años. 103, Ignacio. Perdón, 103. perdón, Sí, sí, me he sí, sí. equivocado. Sí, por supuesto, casi 103 años, quería decir. Sí, él nació en el 95 y murió en el 95 del 1991 y murió en 1998. O sea, sí, no sé cómo me despisté. Y, o sea, con casi 103 años. Tenía 102 años y 10 meses aproximadamente. Entonces, es una figura que empezó, digamos, como militar, de algún modo, a los 18 19 años, pues fue a la Legión extranjera francesa, después la Primera Guerra Mundial, tuvo varias heridas, en fin, o sea que tuvo una vida militar y también literaria, por eso es por lo que la guerra está muy presente en su obra y cómo su literatura refleja muy bien una época que se puede decir que es el siglo XX, prácticamente es el siglo XX. Entonces, pero lo que más me interesó del libro de Guillermo es que lo coloca en la tradición sapiencial de la crisis del mundo moderno, porque es verdad que Jung se refiere mucho a la crisis del mundo moderno y cómo al final pues todos nos vamos a convertir en máquinas técnicas. Es un tema que más o menos aparece en su literatura, sobre todo en sus últimas obras, y que es muy importante. Y la figura del anarca, que antes he citado, es muy importante, no anarquista. El anarca es lo más contrario al anarquista. El anarca es alguien que quiere ser por sí mismo como es, digamos, no que quiere hacer revoluciones grotescas sin ser nadie, el anarca. O sea, que de algún modo es como el que es monarca de sí mismo. Que bueno, para ir un poco a la pregunta que me hacías en 4 palabras, sí fue uno de mis últimos libros, el del eclipse de la civilización. Es verdad que el tema de la civilización
en su sentido genérico, no de civilización sumeria o egipcia, sino civilización en el sentido de la etimología de civis, de ciudadano, de cómo conseguir ser una buena persona, un buen ciudadano. Entonces, yo había publicado y otros libros, el del recuperar la democracia, democracia y nacionalismo, pero en este caso digo, bueno, yo lo que voy a hacer aquí es escoger tres autores que me parezcan muy representativos de lo que es la civilización y que más han contribuido, al menos en su pensamiento, a lo que entendemos por civilización. Y después tres de todo lo contrario. Entonces elegí Cicerón, Séneca, San Pablo. Y dirán, ¿y por qué no eligió Platón o Aristóteles? Hombre, por una razón, porque Cicerón primero conocía perfectamente la obra de Platón y Aristóteles, y sabía escribir muy bien griego, pero es que además tenía la experiencia romana, digamos, de la República Romana a punto de crear un imperio, y había viajado pues, por muchas partes del mundo, digamos. Es decir, y luego que era un hombre público también, como saben, fue cónsul, y que se conserva muy bien. Sus escritos, tiene muchos escritos de índole social y política y moral, el de Oficis u otros. Con lo cual, lo que hice fundamentalmente es ver y citar, digamos, con exactitud, frases que aparecen en esas obras de Cicerón, en las cuales se puede decir que están las bases de la civilización, la solidaridad, la igualdad ante la ley, el que, en fin, luego, pues libertad de expresión o libertad de reunión, en fin, el derecho a la propiedad, en fin, toda una serie de valores que consideramos constitutivos de la civilización. El segundo fue Séneca, porque Séneca fue también un pensador, además nacido en Córdoba en este caso, un pensador importante de la escuela estoica más que estoica y epicúrea. Si leen las cartas a Lucilio, que es su obra quizá más significativa, pues verán cómo él habla muy bien de Epicuro, que se suponía que era al contrario de los estoicos. Y luego también tuvo una gran vida política, o sea que no solo fue un pensador eminente, sino que tuvo vida política, creo que fue el maestro de, digo, de Nerón, perdón. En fin, pero no voy a extenderme en ese punto. Y además, ya él de joven, estuvo a los 11, 12, estuvo varios años en Egipto. Incluso pensó en ir a la India. Y se supone que él escribió algún libro sobre la religión egipcia y la India. Es decir, que tenía esa mentalidad cosmopolita que de algún modo aportaba el Imperio Romano. Y, y además, y luego que se han conservado pues, muchas de sus obras, digamos. Y que incluso antiguos padres de la Iglesia lo consideraban que era cristiano. Como saben, él se tuvo que suicidar, o sea, mientras que en el caso de Cicerón fue asesinado Decapitado, ¿no? Además. decapitado por un esbirro de Marco Antonio. En este otro caso, Nerón tuvo con él el detalle de decir, no, suicídate, por favor. Y entonces él, pues, se suicidó, digamos, en un baño, ardiendo y con el vapor, y entonces algunos le empezaron como si fuese su bautismo. Y la tercera figura era San Pablo. San Pablo, desde el punto de vista ideológico, se parece mucho a Séneca. Son de la misma época y se supone que tuvieron contacto, pero no me voy a extender en ese asunto. Pero para mí lo que aporta una figura como San Pablo es sobre todo que es la figura de Jesucristo, un hombre corriente de vida del mundo plebeyo, podríamos decir, desde el punto de vista romano, pero que es hijo de Dios único. Entonces esa importancia de la figura de una figura, la figura de Cristo, pues no aparece ni en Séneca ni en Cicerón. En Cicerón lo que sí al final de su vida dio mucha importancia a que los individuos tenían que tener sentido del deber, de sus obligaciones. En el caso de Séneca, el autoanálisis, para mí es uno de los precedentes del psicoanálisis, en el sentido de que uno debe hacer, y de hecho las cartas a Lucilio vienen a ser autoanálisis. En el caso de Pablo de Tarso, lo que aporta es la creación de comunidades y Cristo. Entonces, en cuanto a las tres figuras contrarias, son Mahoma, también en ellas lo que hago es ir haciendo un repaso de sus enseñanzas. Entonces, claro, lógicamente he estudiado muy a fondo el Corán y los hadith, la obra y la vida de Mahoma,
Mientras que estos tres personajes anteriores todos murieron, se puede decir que asesinados de alguna forma, también San Pablo. En el caso de Mahoma asesinó a miles de personas, puesto que cuando llegó de la Meca a Medina se convirtió en un caudillo militar, en un hombre de Estado, y unió totalmente la religión al Estado y a la guerra, digamos, al infiel o al apóstata, todo esto. Entonces, todo eso yo lo que hago es mostrar, digamos, a partir del Corán, frases literales sobre esos aspectos. En el caso de Marx, simplemente me baso en su manifiesto del Partido Comunista, puesto que es la obra más, tiene otras muchas obras, mucho interesantes intelectualmente, pero que no son conocidas, digamos, por la gente, mientras que el manifiesto no cabe duda que sí. Entonces, pues hago lo mismo, la selección digamos, de estas frases, de estos pensamientos, y mientras que en el caso de Mahoma, el enemigo a batir es el infiel, en el caso de Marx, el enemigo a batir es el burgués. Y en el caso de Hitler, que es el tercero, es el judío y el latino. En el caso de la tercera figura, contraria a la civilización, de Adolf Hitler, es su único libro, que escribió muy joven, Mi lucha, Mein Kampf. Pues ahí está. Entonces, pues eso es un poco lo que, pero no quiero extenderme demasiado y quitarle tiempo al que debe ser el protagonista de este encuentro, que además este libro, luego seguiremos hablando de tu libro. Tengo un par de amigos de pie y hay aquí, veo, yo desde mi perspectiva privilegiada, un par de asientos. Entonces yo, si os queréis sentar, vale. Perdón. Continuando estas dos preguntas introductorias, ahora ya vamos a meternos en la figura del Junger. Me gustaría, Guille, lo primero de todo, vamos a dividir este diálogo en tres partes. Vamos a meternos en el contexto histórico que le tocó vivir a Junger. También vamos a intentar aprender todos aquí juntos qué quiere decir Guillermo cuando habla de modernidad. Y también al final va a ser el último bloque, vamos a ver hacia dónde vamos. Vamos a tratar el tema de la inteligencia artificial y vamos a ver qué perspectivas tienen los ponentes aquí hoy. Así que comenzamos, Guillermo, ahora con esta pregunta sobre el Junger. ¿Qué se puede aprender de él? Cuéntanos, ¿qué has aprendido tú de él y qué contexto le tocó vivir? Pues es interesante, ¿no? Porque, bueno, hay una frase que me ha venido al hilo de lo que señalaba Ignacio, que es una frase que no me tiene el libro, que es lo que tiene cuando haces un libro tan corto es que te quedan muchas cosas fuera, ¿no? Pero también tienes que ir a la síntesis. Así que lo bueno de las presentaciones y eventos es que puedes añadir, ¿no? Hay una frase de Junger que viene a decir, la cito de memoria, que trabajar en uno mismo es transformar el mundo, ¿no? Y me parece que eso es algo que sería, en definitiva, lo esencial que ha aprendido Junger, que es algo que tiene mucho que ver con el estoicismo, ¿no? O sea, probablemente Séneca la hubiera afirmado. Es interesante hacer una cierta comparativa entre la ética de un Séneca y la ética de cierto ala que había en el Tercer Reich, el ala de Junger, el ala de un Rommel. Muchos de ellos se tuvieron que quitar la vida porque intentaron dar un golpe fallido contra Hitler y lo hicieron a la manera romana, ¿no? Es decir, nos hemos enfrentado al poder, hemos perdido y nos vamos a quitar la vida como acto de honra, ¿no? Porque no vas a dejar que te la quite otro. Entonces, claro, digamos que eso ya es cuando la muerte te empuja. Cuando la muerte te empuja, el acto soberano es darte muerte a ti mismo, ¿no? Que no te la dé otro, que no te humillen de esta manera. El problema es, si es el problema que tiene pues una persona de 26 años, ¿qué hacer cuando, bueno, cuando digamos que ese no es el planteamiento, ¿no? En un principio, esperemos, ¿no? El planteamiento es vivir. Entonces es darle la vuelta, coger a Junger viejo, que es con el que acaba el libro, un señor de 103 años que murió en el año en el que yo nací, y ir tirando hacia atrás, hacia su juventud, hacia lo que fue esa generación, la suya, que fueron soldados. Por eso la primera figura de Junger, que tiene cuatro figuras en definitiva, es la del soldado, la de aquel que va a luchar a la guerra y que bien muere, bien sobrevive, ¿no? Entonces, él en la guerra aprende lo que nosotros debemos aprender en un mundo donde, en mi opinión, la guerra es interna. Es decir, ya no estamos en un frente de batalla luchando contra un enemigo con las bayonetas caladas, rodeados por el barro, el escorbuto y con el temor y el temblor, como diría Kierkegaard, de que nos lanzaran de pronto el gas a cualquier hora de la noche, sino que tenemos otro tipo de enemigo y otro tipo de guerra. En primer lugar, lo que Julius Evola, que es uno de los autores que pongo a dialogar en el libro con Junger, y los que me conocéis, pues sabéis la diferencia que tengo por el falso varón italiano, ese concepto de yihad interior. Es decir, no es la yihad como la entienden esos pobres desarrapados que son los terroristas islámicos, ¿no? Que habría que ver hasta qué punto no están controlados por gobiernos occidentales, ¿no?
sino otro tipo de yihad, que es la guerra santa interna. Y me parece que ahí hay una respuesta que da Junger, que es una respuesta que está en el budismo. Julius Evola, de joven, está al borde del suicidio y entonces le viene a la frase, o sea, una frase de Buda, una frase de un sermón de Buda a la mente, que viene a decir que no dejes que te arrastren, ¿no? Entonces él dice, me voy a matar yo en esta escombrera en la que vivo, pudiendo ser un dios, pudiendo estar más allá del bien y del mal, más allá de la muerte, con el poder de mi espíritu. Y entonces, digamos que en ese momento Ébola decide no matarse y Ébola llegó a quedarse parapléjico en la Segunda Guerra Mundial y se convierte o sea, en definitiva lo que es la gran muerte, ¿no? O sea, sabemos que los franceses llaman pequeña muerte al orgasmo. Bueno, pues hay una gran muerte, sería la occidental, lo erótico, lo occidental, lo oriental es la gran muerte, es ir un paso más allá. Es salir de lo que es puramente el deseo. En definitiva, es lo más grandioso que ha dado la civilización occidental y también lo más terrible, ¿no? El libertinaje tiene sus grandes placeres, pero al mismo tiempo te ancla a la materia. La gran muerte te saca de la materia y te lleva al desapego, ¿no? Y Junger, que fue un vividor, fue un epicúreo, fue un estoico, vivió con la droga, vivió con el sexo, vivió con, en fin, los placeres de la vida. No se le caían los anillos a la hora de disfrutar, ¿no? Pero obviamente él, ya en la trinchera muy joven, aprendió esa gran muerte, ¿no? Entonces, otra lección que está presente en Junger es cómo vivir pero con cierta ironía, ¿no? Y eso se nota en la prosa de Junger. La prosa de Junger es la prosa de un tipo que ya ha muerto en vida y que además ni siquiera se toma demasiado en serio lo que supone la muerte, ¿no? Muchos de los problemas que hay en Occidente vienen de que no sabemos aceptar que vamos a morir un día, que sería, puede ser esta misma tarde, como decía Proust, ¿no? En su obra. Y Junger está claro que no tenía ese problema y hubiera vivido 18 años como otros chavales que murieron con la cara en el barro o como murió él a los 103 años de edad, en cualquier caso, lo que está claro es que vivió conforme a unos principios que son los del arquetipo. Él se proyectó en las cuatro figuras que desarrolló, él se proyectó en estos arquetipos y nos enseñó que aunque no podemos vivir como Juncker, porque las circunstancias son otras, sí podemos vivir mirando cara a cara a esos arquetipos que propuso Juncker y en los que, en mi opinión, se resuelven con una gran finura intelectual las grandes coyunturas que todavía hoy se encuentran presentes en nuestro tiempo. Entre otras, la inteligencia artificial, que me ha dicho Javier, que luego va a querer que hablemos un poco de ella y que hoy en día ya sabemos que es de lo que está hablando todo el mundo. Bueno, pues la inteligencia artificial, Junger ya la sabe anticipar y ya nos da una respuesta, ¿no? Para vivir en esa inteligencia, ante esa inteligencia artificial, ¿no? Junger lo que propone es un ser humano que controle la técnica, porque eso es lo que él todavía alcanzó a ver en la guerra, soldados capaces de controlar la técnica. Hoy en día lo que vemos, si estamos un poco atentos al estercolero, que son las calles de las grandes ciudades, es gente controlada por la técnica, ¿no? Y creo que en ese sentido, pues, como en tantos otros, Junger está en lo eterno, en los grandes problemas del hombre desde el principio de los tiempos, el placer y el dolor, fundamentalmente, y al mismo tiempo en coyunturas esencialmente contemporáneas que yo creo que ni siquiera nuestros más insignes filósofos vivos, salvo Ignacio y poco más, han entendido como entendió Juncker, ¿no? Ujú. Me parece muy interesante, Guille, que en el libro también cuentas que Junger llegó a estar en la París ocupada, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial, y ahí se encargó de proyectos culturales y entró en contacto con Picasso, con Jean Cocteau, y me gustaría preguntarte que nos cuentes un poco, porque Juan Manuel de Prada ha escrito un libro hace poco sobre este tema. ¿Qué piensas que vivió Junger ahí, este hecho que llama la atención cuando se lee tu libro? Sí, bueno, Juan Manuel de Prada tiene una buena empresa, ¿no? Montada a la hora de escribir novelas y no sé si lo ha hecho solo, pero lo ha hecho. En cualquier caso, claro, Junger nunca se ocultó, ¿no? Es decir, era un tipo que los nazis mataron a un hijo suyo, básicamente lo mandaron a primera línea de combate, que no es muy diferente que pegarle un tiro, porque querían castigarle, obviamente, ¿no? Era alguien que en el 38 publicó sobre los acantilados de mármol, que para mí es su obra más bella. O sea, si alguno de ustedes me dijera, ¿qué puedo leer de Junger? Lean sobre los acantilados de mármol, porque hay sobre todo una belleza del jardín, ¿no? Es muy interesante la metáfora del jardín. Tengo aquí varios amigos que ya están asintiendo
que saben probablemente mucho más que yo de esoterismo. Hay un par por ahí de pie, aquí también está mi amigo Eloy, Santiago, ¿no? Entonces, bueno, ellos sabrían más que yo de qué significa el jardín, ¿no? Jardín como macro y como microcosmos. Ignacio también ha estudiado mucho los jardines, obviamente que son fundamentales en el Renacimiento, como teatro de la memoria, como espejo, que de eso nadie sabe más que Ignacio, ¿no? Como espejo, podríamos decir, de los astros también. Hasta una figura tan dudosa como Voltaire, acaba el Cándido hablando de que al final Cándido, después de tantos desengaños que se lleva, ¿a qué se va a dedicar? Nos dice Voltaire en una frase, a cultivar el jardín, ¿no? No está nada mal, ¿no? También es algo que tiene mucho que ver con los epicúreos. Habían que el jardín de Epicuro, ¿no? Es el gran símbolo de Epicuro. A lo mejor Marco Aurelio habría puesto la ciudadela interior como metáfora del yo, pero en cualquier caso, Junger era un tipo de una sensibilidad extrema, ¿no? Estos eran los soldados de antes. Hoy en día pensamos en un tipo rudo. Los soldados de antes, empezando por los de la gran literatura española, Garcilaso de la Vega, Lope, Calderón, o sea, es que España es eso, Miguel de Cervantes, ¿no? Que ahora nos lo quieren vender como y no, era soldado, no era esas otras cosas que no voy a contar hasta 10, ¿no? Bueno, el caso es que Junger era una persona con una extremada sensibilidad que estaba en la guerra y podía detenerse a contemplar una hoja perfectamente, a fascinarse con ella. Y yo creo que algo que también nos puede enseñar Junger es a pasear. Yo le considero un flaner en el sentido de Baudelaire, pero un flaner ya no solo que pasea por las ciudades y por el campo, sino un flaner que se pasea por las trincheras. Es decir, esa es la gran muerte. Saber pasearse por una trinchera sin miedo, ¿no? Porque ya has muerto, en cierto sentido. Has muerto en otros que han muerto ante tus ojos y has muerto ante el espejo. Has mirado a esa persona, a esa figura al espejo y la has visto morir y te has distanciado de ella, ¿no? Y eso es realmente elevarse espiritualmente sobre la materia y yo creo que es la gran lección de Junger, ¿no? En ese sentido. Entonces, claro, él se paseó por este París fascinante, donde estaba Picasso, que yo creo que más allá de su personalidad era un gran artista, ¿no? Es una pena que no conociera a Dalí. Ignacio sí lo conoció, pero hubiera sido un buen No, porque crossover. Dalí no quería estar en el París ocupado por los nazis, él se fue a Estados Unidos, mientras que Picasso no tuvo inconveniente en mantenerse en el París ocupado por los nazis. Es verdad que tuvo la suerte de que el que llevaba, digamos, por el control social, por así decirlo, de ese París ocupado era una figura tan relevante como Ernest Junger, que además trató también a Jean Cocteau y a otros muchos personajes que estaban allí en París. Sí, sí, pero Dalí no se quedó allí, no se quedó allí. Ya has dicho bastante, ¿no? Yo creo que con eso ya has dejado claro dónde estaba Picasso, ¿no? Y qué Sí, sí. moral manejaba y cuál Dalí, ¿no? Que a veces está bien aclararlo, ¿no? También. Y quizá Y eso, perdón, y quizá eso se debe. Yo he dado conferencias sobre Dalí en Moscú y en Pekín. Nunca he visto más público, porque si uno da una conferencia sobre Picasso en Moscú, en Pekín, o por lo menos en el Pekín que yo viví, no iba nadie, porque para ellos es el hombre del sistema. ¿Y de qué sistema? Ellos lo conocen muy bien. Mientras que concretamente en el caso de Dalí, que era la Facultad de Bellas Artes, estábamos citados en una sala, digamos, más bien pequeña, como para 100 personas, así, de pronto estaban todos los pasillos llenos, tuvimos que ir al Paraninfo, que por ser de China, pues cabían 1000 personas y se llenó. O sea, hay que decir, no por mí, sino por Dalí. Muy interesante. Bueno, me gustaría también, Ignacio, que nos contara qué lecciones usted puede decir que ha aprendido de Junger y también que nos hable un poco también del libro de Guillermo, qué le ha parecido. Cuéntenos un poco. Bueno, a mí me ha gustado sobre todo el hecho de que sea sobre Junger, me ha gustado mucho, puesto que ha sido muy admirado de Junger cuando era más bien joven. Ahora hace muchos años que no leía a Junger, pero en los primeros años 80, últimos 70, pues leí gran parte de la obra de Junger. Entonces me alegró que trabajara, pero también me interesa especialmente es que Ernest Junger, la tradición sapiencial y la crisis del mundo moderno. No cabe duda que es no solo Junger un testigo del mundo moderno, que es un mundo en ruinas desde el punto de vista de la civilización e incluso de la cultura, y que él pues quiere hacer lo que está en su mano posible, como un emboscado, porque él actúa como un emboscado, digamos,
eh, que se pasea por los bosques. Este es otro tema muy importante, sus paseos no solo por París y la ciudad, sino por los bosques, pues trata de aportar algo en el sentido de una salvación, que lógicamente no está ni, y esto lo señala muy bien Guillermo, no está ni con lo que normalmente se entiende por derecha ni por izquierda, aunque se le consideró muchas veces como un reaccionario. Y él no tendría inconveniente, claro que soy un reaccionario y a mucha honra. Digamos, lo que no quiero es que se me diga que soy un revolucionario, aunque también era un revolucionario, digamos. Es decir, fue una persona de pensamiento muy personal, del anarca, del emboscado, digamos, que hace por otro lado el elogio del trabajador, del Arbeiter, digamos. Y yo creo que todo eso lo señala bien Guillermo y más en esa tradición que sobre todo pues conoce Guillermo a través de figuras como Julius Evola y René Guénon, al cual ya ha citado, y que de algún modo pues tratan de recuperar lo mejor de la tradición, digamos, filosófica, platónica, aristotélica y católica. Y este es un punto importante. Junger se hizo católico. Y ya es verdad que al final de su vida, algunos piensan, como señala Guillermo, que lo mismo era pues para que hubiese unas ceremonias que él apreciaría de haber estado presente en su honor, como son las ceremonias católicas, digamos que no están en... Él era antiluterano, digamos, era contrariamente a Lutero, entonces se hizo católico también porque seguramente para él representaba eso, la tradición sapiencial, digamos, no solo por grandes figuras como señalé antes de San Pablo, los padres de la Iglesia, o Santo Tomás, San Alberto, etcétera, etcétera, o bien Suárez, un filósofo, digamos, jesuita, que tuvo una enorme trascendencia en la Alemania del siglo XVII y XVIII. No nos olvidemos, más que en España la gente no sabe ni quién era. Y entonces, pues eso, el que lo inserte en esa tradición sapiencial y en la crisis del mundo moderno que pone y que destaca tanto Junger. Yo creo que, yo de hecho, he subrayado bastantes cosas del libro y aquí vi algunas, las tengo especialmente señaladas y voy a leer dos o tres de ellas, no más. Pues, por ejemplo, sobre el ego. El ego es un tema importante, ya que él rechaza el ego, Junger, y lo señala muy bien Guillermo, a favor del ser. Dice, el ego, por lo tanto, no es parte de nuestro ser, esto lo dice Guillermo, sino que conforma su dermis superficial, aquello que precisamente debe ser superado en el viaje interior hacia el descubrimiento y perfeccionamiento del ser que estamos llamados a elegir en nombre del destino. O sea, que el ego solo, digamos, es como una partícula, digamos, de lo que realmente somos. Este es un punto importante que señala Guillermo en su libro y que viene de Junger y también, pues, otra cita más, por ejemplo, ante una comunidad atomizada y descompuesta, en el marco de un mundo individualista que favorece el egotismo y que aniquila las almas por medio del comercio y del mercado liberal inevitablemente desbocado, Junger propone volver hacia esos elementos de cohesión comunitarios que sirven de argamasa social precisamente porque trascienden a los hombres y los sobreviven alimentando un saber perenne, lo sacro, la familia tradicional, la religión, los ritos, la esperanza y la oración, los vínculos humanos naturales, el conocimiento de lo circundante, etcétera. Y otra frase más, que está poco después de esta, a pesar de ser un patriota e incluso un nacionalista alemán, Junger fue un duro crítico contra el luteranismo y el protestantismo. Pero bueno, no quiero leer más. Pero pueden ver con estas frases un poco la perspectiva en la que nos sitúa a la figura de Ernest Junger en su libro. Bueno, vamos a pasar ahora al bloque 2, a no ser Sí. que Guille... Solo un apunte, ¿no? Y es que me ha gustado mucho lo de Francisco Suárez, que es un autor poco leído, porque fascinó efectivamente al pensamiento alemán, ¿no? Al del 18, al del 19 y al del 20. Yo no sé si Junger lo leyó, pero estoy convencido, y ahí tengo a mi amigo Lorenzo, que sabe más que yo de Heidegger, que Heidegger lo hizo. Heidegger llamaba a Suárez das Mann o der Mann, me falla ahí mi alemán, que no tengo ninguno,
Y entonces, es decir, el hombre, era el hombre, ¿no? De la filosofía moderna. Él consideraba que con Francisco Suárez se inicia la filosofía moderna. Y ya que tenemos a Heidegger, es interesante diferenciar la relación que tenían Heidegger y Jünger con el catolicismo. Jünger sí se convierte al catolicismo y Heidegger, como Ortega y Gasset, está por ahí el mito de que se hizo católico. Bueno, mito no. Está por ahí la leyenda de que se hizo católico. Nunca se hicieron ninguno de los dos católicos, hasta donde yo sé, Ortega y Gasset era ateo. eh, y en el caso de Heidegger se acercó más al Zen, podríamos decir, que además tenía unas sinergias muy interesantes con la escuela de Kioto, ¿no? Entonces, otro punto interesante de Jünger a la hora de rescatar la tradición europea es que al final sí que se mojó, entre comillas, en términos religiosos, ¿no? Que creo que es otro tema relevante y además la importancia que tuvo España en esta decisión personal. Andrés Sánchez Pascual, que es el gran editor de Jünger, ha tenido varios, pero para mí es el más relevante. Y yo sé que lo he leído porque, como digo, no leo alemán, hay que ir con las cartas por delante, ¿no? No como, hay gente por ahí que luego dice que lo ha leído en alemán y no es cierto, ¿no? Entonces, me parece ridículo andar con estas cosas, ¿no? Entonces yo lo he leído traducido por Sánchez Pascual. Realmente he leído a Sánchez Pascual, no a Jünger, ¿no? Hay que decir en cierto sentido. Y Sánchez Pascual acompañó a Jünger por España y recogió en un prólogo de una edición sobre los acantilados de mármol de Tusquets, que vale oro solo por el prólogo, recoge la emoción que siente Jünger ante lo que es el rastro vivo de Santa Teresa de Ávila, de Teresa de Jesús. Algo que compartía otro amigo de Jünger, que es Cioran, Emil Cioran, que su escritor favorito de todos los tiempos era Santa Teresa. De hecho, si no han leído ustedes de Lágrimas y Santos, imagino que andará por aquí y se lo recomiendo encarecidamente porque ahí es donde Cioran más confiesa su devoción por Santa Teresa. Y bueno, otro vórtice que había, vértice que había en la relación de Jünger con España o con el Mediterráneo. Es decir, Jünger es un alemán al que le interesa el Mediterráneo, que no es algo tan típico, le interesa nuestro país, le interesan los aledaños y le interesa a Grecia. Él tiene una amistad con otro de los grandes escritores del siglo XX, muy desconocido, que es Nikos Kazantzakis, que para mí tiene la mejor novela que se ha escrito jamás sobre Jesús, que es La Última Tentación, que es una verdadera obra maestra llevada al cine por Martin Scorsese. Y él tuvo una amistad con Kazantzakis, luego acabaron enemistándose, desgraciadamente, y Kazantzakis, a diferencia de Jünger, murió muy joven, pero es muy interesante ver qué tipo de cristiandad le interesaba a Jünger. A Jünger le interesa casi más la cristiandad mediterránea que la cristiandad vaticana. No hizo ningún tipo de acercamiento que yo conozca a las altas jerarquías vaticanas, pero le interesaba yo creo que mucho la espiritualidad mediterránea que aquí seguramente todos hayamos podido conocer de mayor o menor medida en nuestros pueblos o los de nuestros conocidos, ¿no? Entonces, en ese sentido, me resulta harto interesante y perdona por la Ah, no te interrupción. preocupes, Guille. En el subtítulo recoges la crisis del mundo moderno. Entonces vamos a pasar ya al segundo bloque. Yo creo que hemos tratado muchísimo la figura de Ernst Jünger, hemos aprendido mucho de este personaje. Ahora vamos a entender un poco qué quieres decir cuando hablas de que hay una crisis del mundo moderno. ¿Qué es para ti la modernidad? Me parece interesante que dices que hoy más que nunca, desde que cayó Roma, vivimos al borde de un acantilado. La verdad que esto me ha inspirado bastante en alguno de mis artículos, porque es cierto que parece, ¿no? Que Europa está todo el rato intentando rescatar, ¿no? Lo que fue el Imperio Romano y eso lo podemos ver en diversos personajes, por ejemplo, en Carlos V, que quería ser siempre el Caesar Semper Augustus, o sea, siempre tienen Roma, ¿no? Vamos a decir, los diferentes soberanos, por ejemplo, Napoleón, siempre lo tienen muy presente, ¿no? El querer ser emperador. Entonces, me gustaría preguntarte para ti, ¿qué es la modernidad y por qué piensas desde que cayó Roma estamos aquí al borde de un acantilado? Bueno, es natural para el ser humano pensar que ha perdido el paraíso. O sea, en definitiva, eso es ser humano, ¿no? Es saber que vienes de un mundo completo y que has sido expulsado. O sea, tiene un sentido biológico, todos salimos del útero materno, tiene un sentido mítico, los mitos siempre son en pasado, ¿no? Son un pasado que es un presente, pero en definitiva lo que se te cuenta es pasado, aunque luego tú lo vayas a volver a encarnar en el presente, ¿no? Eso es a lo que aspiramos cuando hablamos de vivir el arquetipo. Y luego tiene un sentido histórico, es decir, yo creo que es indudable que más allá de unos progresos concretos que suelen tener que ver con la técnica, con los derechos y que son indudables que hay en nuestro tiempo, las grandes civilizaciones, como bien sabe Ignacio, ¿no? Y menciona o explica mejor en el libro que antes habéis comentado, pues las grandes civilizaciones han pasado, ¿no? O sea, es como cuando ya uno llega a un punto de su vida que dice, bueno, yo lo mejor que podía hacer físicamente lo he hecho. Por ejemplo, está por ahí mi amigo David, pues estamos de acuerdo los dos en que el cine de Werner Herzog
en lo mejor del cine de Werner Herzog, ha quedado atrás como su salud. O sea, es un autor muy físico y ya no va a seguir haciendo las películas que hizo porque su cuerpo no se lo permite. Pues es un poco el estado en el que está Europa, con la venia de que los que creemos en la historia desde un punto de vista mítico, creemos que hay una recursividad y por lo tanto lo que fue será, porque así está escrito, así está prometido, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿la modernidad qué es? La modernidad es la sombra, la modernidad es la inversión, la modernidad es lo contrario. ¿Qué afirma la modernidad? Nada. La modernidad no afirma nada. La modernidad es negación. La modernidad es lo que el espejo te ofrece, que tú no quieres ver. La modernidad se legitima contra la tradición. Es decir, la modernidad desde el primer punto dice, ahora estamos en la mayoría de edad, ahora estamos en el Renacimiento, ahora estamos en la luz, ahora estamos en la ilustración, los derechos, el progreso. Pero ¿qué hay del pasado? Pues la visión que ofrece la modernidad es puramente negativa, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿la modernidad qué es? Es una crisis, es una puesta en cuestión. Es decir, lo que había antes era malo. Yo te voy a decir que es bueno, ¿no? Y en ese sentido, creo que es relevante y hoy en día muy polémico decir lo contrario, decir, no, hay cosas que estaban en el pasado y que nosotros hemos perdido y que son las fundamentales. Y no, esto el camelo del progreso no me lo creo, porque veo las enfermedades mentales, la descomposición social, la caída cultural, la caída en las costumbres, los puestos de trabajo, la psicopatía abundante, etcétera, etcétera. Y esto no es progreso, esto es lo demoníaco. En ese sentido, por conectar con lo último que comenté en esta mesa hace pues, unos cuantos meses, hablando de mi libro de cine, editado por la misma editorial, que yo creo que hace libros además muy bonitos, todo se ha dicho. eh, es lo que te cuesta Twin Peaks. Es decir, Twin Peaks lo que te cuenta es que la gente de Cooper está atrapado en la logia negra. Y lo que te dice es que no esperes un final feliz, que si quieres que la gente de Cooper salga de la logia negra, lo vas a tener que hacer tú, ¿no? Y esa es un poco para mí la conclusión de Junger. Es una conclusión que no es individualista, pero sí es personal. Es decir, tú no vas a arreglar el mundo por ti solo, pero transformándote a ti personalmente, vas a comenzar a transformar el mundo. Esto es muy sencillo de decir y hay mucha gente que lo habrá dicho, gurús, que tenemos hasta en la sopa. La diferencia, y por lo que yo hablo de Junger, es principalmente porque Junger lo hizo con más claridad que nadie en el siglo XX. Me pueden decir, Ébola lo dijo, pero no lo hizo. Guénon lo dijo, pero no lo hizo. Yo discutiría con estas personas. Ahora bien, si alguien me dice, Junger lo dijo, pero no lo hizo, yo le diría, no tengo nada que hablar contigo. Estudia. Estudia porque no has estudiado lo que debes estudiar. Estudia la vida de Junger y verás que lo hizo. Entonces, esa es la esperanza. La esperanza que es una espera, pero también es una invitación a la acción. Es una contemplación, pero también es, ante todo, una transformación, una transfiguración alquímica. Y eso es al final lo que a mí me ha interesado de Junger, ver eso encarnado y poder todavía, a través de sus textos, de su biografía, de los ecos que hay de su vida, la gente que ha podido escribirse con él, los testimonios, casi como si fuera un santo, eh, ver que eso se hizo. Y por lo tanto, si se hizo, puede hacerse, ¿no? Ignacio, ¿qué es para usted la modernidad? ¿Qué piensa usted de todo esto? Bueno, pues hay muchas modernidades, digamos. Vamos, lo que entendemos hoy en día por modernidad es la superficialidad, lo banal. Los medios audiovisuales, aunque sé que Guillermo es muy admirador del cine, yo era a su edad, pero ahora no lo soy, en parte porque, claro, lo que hay allí sobre todo son, digamos, emociones primarias. En ninguna película, incluso las que pasan por más buenas, no gastan ni 30 segundos en una reflexión. Este coloquio que estamos teniendo sería imposible en una película. Digamos, en las películas, por otro lado, pues siempre aparecen asesinatos, persecuciones, hospitales, cárceles, esos temas, digamos, que conmueven a la gente que se deja conmover por esas fantasías. Entonces, la modernidad tiene mucho de eso, de una vida que se hace al instante, de una vida muy emotiva, de una vida, por otro lado, en la que el trabajo está muy determinado, muy especializado, digamos, no es un trabajo intelectual,
sino que es un trabajo un poco, como dice la etimología de la palabra trabajo, tripudio, que es un instrumento de tortura. Pues bueno, pues está llevando lo mejor posible el instrumento de tortura y después, como contraste de eso, pues está la diversión. Incluso se ve en los libros, en mi juventud tenían mucho más prestigio los libros intelectuales, tanto de novela como de pensamiento, que hoy en día hoy son noveluchas, que tienen una fama extraordinaria. Desgraciadamente los editores se dedican a eso en gran medida. Lo mismo de lo que llama filosofía. Y todo eso veo que está muy ligado a lo que me preguntas de la modernidad. Es decir, que la modernidad luego, por otro lado, es la ruptura con la tradición, digamos, la tradición pues, de autores como los que hemos citado antes, o de artistas también, como hemos citado antes. Pues no, la gente se olvida totalmente de eso. Luego, por otro lado, en cuanto a la tecnología, ha hecho creer a la gente que solo por tener un celular o un móvil ya es un sabio consagrado, vamos, que lo sabe todo, puesto que basta con pulsar una cosa para saber qué tiempo hace en Katmandú o cuánto cuesta ir a Australia, en qué tipo de avión, en fin, que la gente piensa que, o el diccionario, en fin, si quieres saber lo que significa la palabra más tuerzo, miras por ahí, ya te dicen exactamente todo, y de esa palabra o de cualquier otra. Entonces, ese aparatito, que es sin duda muy útil para el uso debido, pero ha hecho que la gente viva en el espejismo de un saber absoluto cuando todo depende de esa maquinita, que si a uno se la quitan, entonces ya está exterminado, o sea, ya desaparece incluso como persona. Entonces, es ese uso también de la tecnología, pero creo que después vamos a hablar también de eso, o sea que no me voy a atender ahora mismo en ello. ¿Y dónde sitúa usted el momento en el que comienza la modernidad? Hombre, generalmente, incluso la palabra fanatismo, no me atrevo a asegurarlo, pero creo que se empieza a utilizar sobre todo ya en el Renacimiento. No exactamente con el sentido que le damos hoy. Palabra moderno viene de modus, de un modo de ser, entonces un modo. Y podríamos decir que viene en esa época, pero sobre todo yo diría que es cuando se empieza a llamar mundo posmoderno es que se vive en la modernidad. Es decir, en el siglo XX y en el siglo XXI es cuando yo vería más bien la modernidad con esa definición y descripción que he dado de ella, aunque ahora más bien se habla mucho de la posmodernidad. Sí, sí. Y de esto se dio cuenta el Junger, Guillermo. Bueno, él era un gran lector de Baudelaire, que es el que postula el término modernité en una crítica de arte donde señala que bueno, es lo que implica unos valores estéticos nuevos, ¿no? Es decir, lo contrapone peyorativamente a lo clásico, ¿no? Es decir, en cierto sentido. Entonces, está muy bien verlo en el espejo de la estética, porque es un poco non-servian, ¿no? Es decir, en vez de copiar con humildad, como hacían los artesanos medievales, sin firmar la obra y hacer lo que habían hecho otros tantos antes que tú y completar su obra como un anónimo más que pasaba por allí, por el gran teatro de la humanidad, el gran drama cósmico, no, decir, no, no, aquí voy a dejar yo mi nombre para la posteridad, es decir, el ego, el momento en el que el ego se envalentona, ¿no? O sea, realmente la modernidad, si empieza en alguna parte, es cuando un amigo te viene a pedir un favor y tú le dices, ah, sí, 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 claro que te ayudo. Y piensas para tus adentros, ¿qué puedo sacar yo de aquí? ¿No? ¿Qué puedo sacar yo de aquí? Ahí empieza la modernidad. No sé cuándo ocurrió eso en la historia, pero ahí es cuando empezó la modernidad, ¿no? Y a partir de ahí es cuando ya llega un día y ves lo que ha pasado, ¿no? Y ves que no hay comunidad. Ves que aquí está todo el mundo a la suya. Como hablaba ayer con mi querido amigo Eloy, habría que, voy a tratar de no reírme, hay que imprimir tarjetas con la frase "¿qué hay de lo mío?", ¿no? O sea, que es el gran lema español, pero yo creo que moderno, ¿no? En general, "¿qué hay de lo mío?". Aquí todos con el "¿qué hay de lo mío?" es lo más moderno que hay. En cambio, un caballero, que es lo que era Junger, ¿qué es lo que habría hecho? Hacer lo que debía hacer. Principalmente guiado por el amor, en todas sus formas. Y eso es la tradición. Porque la tradición, cuando tú amas algo, formas parte de algo más grande que tú. Cuando tú piensas en lo tuyo, piensas en tu ego, que ni siquiera es lo fundamental de ti, ¿no? Entonces creo que en ese sentido, Junger
tenía esa visión comunitaria que era verdadero amor. Era verdadero amor a sus compañeros de generación, a los que había visto morir y sufrir y sobrevivir, que a veces es lo peor, supongo. Aunque Kubrick decía aquello en La chaqueta metálica de que los muertos solo saben una cosa y es que es mejor estar vivo, ¿no? Entonces, yo creo que Junger amaba verdaderamente a su patria, amaba la civilización occidental, amaba la belleza y amaba la naturaleza. Es que al final la técnica, la modernidad es el desprecio de la naturaleza, el desprecio de lo que nos rodea. La técnica ha destruido lo bello, ha destruido los pájaros, esos pájaros con los que empieza Twin Peaks. Hoy en día mueren al día machacados por los molinos eólicos, por los cables de alta tensión en los que se quedan electrocutados o los molinos eólicos, que aquí hay gente durmiéndose en la primera fila, verdaderamente. Se pueden creer que yo eh, eh, miren que me pongo a hablar de la Iglesia Católica y aquí no se duerme nadie, ¿eh? Bueno, en ese sentido, vamos a pasar ya al mundo de lo onírico, ¿no? Que es el de dar paz a este acto e irnos a dormir, ¿no? Muy interesante lo que decía. Bueno, nos vamos a meter ya entonces al último bloque, hacia dónde nos dirigimos, eh, pues en tema de inteligencia artificial. Vale, pues yo, por ejemplo, en Bruselas he asistido a alguna que otra conferencia en la que veo que desde China se está abogando mucho, las empresas tecnológicas, no quiero decir nombres, que dicen en estas conferencias que quieren que el objetivo final sea la tecnología, que la máquina sea la que al final controle al ser humano y se está viendo con los algoritmos que hay en Twitter, bueno, en X, y todo esto estamos viendo cómo cada vez estamos más manipulados por todo esto y me estoy dando cuenta que la Unión Europea es el único ente, vamos a decir, supranacional que no tiene un equipo especializado, un grupo eh, que quiera diseñar algo global para la Unión Europea en cuanto a la inteligencia artificial, porque Estados Unidos tiene su equipo, en Reino Unido tienen el suyo, y ahora están pensando en la Unión Europea en crearlo. Y la verdad que me lleva una sorpresa porque quieren hacerlo de una forma totalmente diferente, y yo no estoy aquí haciendo, no estoy blanqueando la Unión Europea ni nada, eso es lo que me he dado cuenta que quieren darle como una perspectiva más humanística, están diciendo, quieren que darle la vuelta, que me quedo impresionado, la verdad. Quieren que sea más el humano el que controle la tecnología, la máquina y no al revés. Entonces, en este tema de la inteligencia artificial, para saber ya cómo está este mundo geopolítico, eh, ¿hacia dónde nos dirigimos? ¿Hacia dónde piensa que nos dirigimos? Bueno, se da la circunstancia muy curiosa de que el día 13 de noviembre, por la mañana a las 10, pues tendremos una reunión, varios profesores, sobre inteligencia artificial. Y por eso últimamente he estado escribiendo algo sobre ese tema. Es cierto que yo empecé de muy joven a utilizar medios tecnológicos. Yo estuve llevando el seminario de generación automática de formas plásticas del Centro de Cálculo, ese precioso edificio de FISAC que está al lado de la Facultad de Ciencias Exactas y de Químicas, edificio no muy grande, digamos, más bien plano, y allí teníamos reuniones. Yo llevaba las de eso, la generación automática de formas plásticas, también estaba en la de arquitectura. Y entonces, en esa época, estoy hablando de los años 69 a 73, y en esas fechas, una investigación que hice y que luego tuvo bastante repercusión, como diré, era utilizar los apóstoles del Greco, concretamente que están en Toledo, de manera que neutralizando la información de esas figuras cuando están insertas en una retícula cartesiana, entonces acaban convirtiéndose en cuadros de geométrico topomondrial. Bueno, yo inventé la pixelización, o sea, eso fue, y esto en el año 69, y se expuso las salidas del plotter del ordenador de estos apóstoles, de tamaño grande, pues se expusieron ya en el 71, 72, en los encuentros de Pamplona, y hace poco se expusieron en Madrid también, en diferentes sitios, en el Reina Sofía y también en la Galería de José de la Mano. O sea que el uso de esa tecnología me sirvió pues para recrear de alguna forma esos apóstoles, y yo lo que menos me importaba es que después lo utilizaran los medios de comunicación para no hacer reconocible una cara, vamos, eso no me interesaba. Y la otra investigación
yo estaba también, yo era profesor entonces de la Escuela de Arquitectura, en la Cátedra de Estética y Composición. Lo que hice es que iría a aplicar la gramática. O sea, nosotros cuando hablamos estamos utilizando las reglas de la gramática, ¿saben? De oraciones, en fin, independientes, dependientes, en fin, todo el tipo de la gramática. El sujeto, el predicado, digamos, el complemento directo, indirecto, las preposiciones, en fin, todo eso. Y digo, hombre, es mucho más fácil que en la lengua, que es una materia tan complicada, aplicarlo a la arquitectura, que todo es mensurable. Entonces yo me serví de los patios platerescos. Yo, como soy de familia salmantina, entonces desde mi infancia estoy acostumbrado a visitar patios platerescos. Y también en Ávila o en Toledo, en otros sitios. Entonces, con mis alumnos de la Escuela de Arquitectura visitamos casi 20 patios, hicimos muchas fotografías, tomamos medidas exactas, los dibujamos, a efectos de que después el ordenador, no solo dándole las reglas gramaticales mediante las cuales los arquitectos diseñaban y construían esos patios, pues los pudiese construir, y no solo los que existen, sino todos los que pueden existir. Y esto me llevó a establecer una lógica de la arquitectura y pues eso. Entonces, quiero decir que ya desde entonces utilicé esas tecnologías, pero yo no las veía, digamos, como enemigas para nada de la inteligencia. Depende del uso que se le dé. Y digamos, es como si de pronto, pues los que necesitamos gafas, pues pensásemos que esta técnica de utilizar las gafas va en contra nuestra, puesto que nos hace depender de la técnica. Sí, desgraciadamente preferiría no depender de la técnica, pero dependo de la técnica o en otras cosas. Es decir, que yo creo que en gran medida depende del uso que se dé. Es verdad que mucha gente se ha entontecido. También es cierto eso, depende del uso, y mucha gente lo único que hace pues es adaptarse a las instrucciones que le vienen dadas por las modernas tecnologías. Ese es el problema. Y volvemos al tema de la educación, de la personalidad, de cómo pues uno debe ser capaz de formarse a sí mismo, de hacerse una anarca, como diría Junger, pero no por eso, digamos, rechazar la tecnología, porque además en eso no vamos a tener ninguna seguridad, sino más bien el saber qué uso darle. Saber qué uso darle. Porque claro, la tecnología, lo mismo como la cultura, puede servir para lo bueno y para lo malo. Puede servir pues para destruir un país o para enriquecerlo. Pues bueno, pues hagamos lo posible que esas tecnologías sirvan para enriquecer y mejorar las condiciones de vida de un país. Es eso, más bien. Perfecto. Nos quedamos con eso. Guille, yo creo que en el libro tienes una visión un poco pesimista. Ya es la última pregunta y vamos a abrir el debate, ¿no? Al público. Así que cuéntanos tú qué opinas de la modernidad. Digo, la Vale. modernidad, no, la inteligencia artificial. Pues yo creo que la inteligencia artificial realmente me interesa mucho menos que la depauperación humana, ¿no? Es decir, no estaríamos tan absorbidos por la posibilidad de una inteligencia superior a la del hombre si el hombre no hubiera bajado sus propias capacidades, empezando por las mágicas, ¿no? Se me ha olvidado decir, y quiero recalcarlo, que Junger era un mago. Es decir, en su uso, por ejemplo, del Eros y en su uso, por ejemplo, de las drogas, queda claro que es un mago, no cabe ningún tipo de duda de que no las utiliza como se entienden habitualmente estas dos herramientas del conocimiento humano, que es lo que son, sino que las utiliza en un sentido puramente mágico, ¿no? El problema es cuando el hombre se ha alejado de esto, se ha alejado de la artesanía y de la magia y ha comenzado a encapsularse en un estilo de vida donde él mismo se limita, ¿no? Entonces, por decirlo muy brevemente, el nacimiento podríamos decir, de la matriz artificial sería imposible sin que el infrahumano hubiera decaído hasta los niveles históricos de destrucción en los que se encuentra ahora el ser humano, ¿no? Y nada hay mayor que potenciarte tú mismo, es decir, de convertirte en un mago, como lo hizo Junger. Es decir, alguien me puede decir, ¿qué es convertirte en un mago? Repito, lo hizo Junger. O sea, entendamos la vida de Junger y entenderemos lo que es ser un mago en el siglo XX. Mucho más que Aleister Crowley. Creo que es una idea muy interesante hacer esta contraposición, ¿no? Aleister Crowley es un mago negro que, como John Dee siglos antes, figura que él consideraba un antecesor, o Eliphas Levi, inmediatamente en el siglo anterior, del que él directamente se consideraba una reencarnación. Aleister Crowley trabaja
para la técnica. Ernest Junger no es un Amis, no quiere que volvamos al cobertizo como Harrison Ford en aquella película de Peter Weir, ¿no? Último Testigo, no quiere eso, que obviamente es insostenible en la civilización. Sería muy deseable, quizás sí, siempre y cuando en la comunidad haya gente inteligente, que ya es un optimismo antropológico que desafía toda razón, ¿no? Entonces, más allá de ese tipo de utopías, lo que habría que considerar es que el ser humano maneje la técnica. ¿Y eso cómo se hace? Imponiendo la voluntad. El mago es aquel que transforma la realidad con su voluntad. Eso es lo que nosotros hemos olvidado. Pensamos que ya no podemos hacerlo. Somos infrahumanos que dependemos de que la tecnología haga eso por nosotros. Realmente lo que hay que hacer es afirmar eso, que uno podría decir, eso es humanismo. Está usted afirmando que el ser humano, no, el ser humano es un instrumento. Es decir, haciendo la voluntad, que no es haciendo lo que quiere tu ego, ni lo que quiere tu vientre, quiero decir, es mucho más poderoso desde el punto de vista mágico no comer que comer, saber cuándo no comer que empacharte. Por eso Aleister Crowley es un mago negro y Ernest Junger es un mago, porque él, obviamente, era mucho más fácil que pusiera coto a sus pasiones y ambiciones de lo que lo hizo probablemente Crowley. Pues, en definitiva, aprendiendo a vivir de esta manera es como el ser humano toma las riendas de la técnica. Dicho esto, por no extenderme más, no sé hasta qué hora tenemos tiempo en la librería, que siempre apuramos. ¿8:30? 8:30. Entonces, si os parece, hacemos un breve turno de preguntas y como hay un buzón maravilloso ahí fuera y además nos vamos a ir a tomar algo, que el que quiera venirse se puede venir, aunque somos ciento y la madre, lo que yo propongo es que yo me quede firmando ejemplares, bien en el buzón o bien bebiendo. Yo sí puede ser bebiendo mejor, que además saldrán cosas más divertidas en lo que yo pueda poner de dedicatoria. Entonces, se pueden ustedes, hagamos las preguntas, Sí. compre el libro el que lo quiera. Hay más libros de la editorial ahí que ya digo que son bellísimos. Primero el mío, ¿eh? Y luego ya pues nos vamos por ahí a hacer lo que haya que hacer, que probablemente sea la revolución conservadora. Bueno, perfecto. Pues yo creo que, vamos, queda clarísimo. Muchísimas gracias a todos por haber estado aquí. Y ahora vamos a abrir rápidamente, como ha dicho Guille, el turno de preguntas y tenemos que responder, bueno, tienen que responder en 1 minuto o 2, ¿vale? Vamos a ver cuántas preguntas hay y si no, pues hacemos lo que ha dicho Guille y nos vamos ciento y la madre a tomar algo. Así que, También hacemos interpretación de sueños. Si alguien se ha quedado dormido y lo tiene fresco, todo por el mismo precio, ¿eh? ¿alguna mano, alguna pregunta? Por ahí al fondo. Por ahí, por ahí. Hola, me llamo Raúl. Me estoy introduciendo en la parte esta de responsabilizar. No tengo ni idea. Eso vaya por el privado. Entonces, una de las dudas principales que me sale cuando me introduzco en este nuevo pensamiento para mí es el tema de la esclavitud. Parece que la tradición sapiencial es como que en el mundo antiguo se vivía más de acuerdo a la naturaleza del ser humano. Y hoy en día, con la modernidad, estamos perdiendo las raíces y, digamos, la forma de vivir normal y natural del ser humano. Claro, en la educación que yo he recibido, resulta que siempre lo que yo tengo entendido es que en el mundo antiguo la esclavitud era un tema muy común que se perdía a día y parece que con la modernidad eso es superado. Entonces quisiera saber vuestra opinión, que he leído mucho más sobre el tema, y si tenéis respuesta a esto. Es, hoy en día hay menos esclavitud que en el mundo antiguo. Es natural al ser humano que haya esclavitud, para mí no lo es. Tratar a un ser humano como una vaca, no lo es. Pero igual tenéis algo que aportar porque me explicáis en esto, este espectro es muy básico. Entonces, esta es la primera pregunta. En el mundo antiguo existía esclavitud, era masiva, se entendía como parte de una jerarquía de los pueblos que conquistaban a pueblos ciudades. Y luego la segunda pregunta sería si en el mundo actual la esclavitud sigue existiendo, simplemente que no la vemos, o ha cambiado la forma, o la hemos, con la globalización, la hemos pasado a otras geografías. Por lo cual no lo vemos, pero sigue existiendo y nos seguimos beneficiando. Un poco si podéis elaborar un poco esta idea. Yo creo que lo has respondido tú solo, ¿eh? O sea, yo creo que lo único que hay que hacer es quitar las interrogaciones y conectar las dos frases. Había esclavitud en el mundo antiguo y formaba parte de él,
sigue habiendo esclavitud hoy en día, pero no somos conscientes de que somos esclavos y además hay otras latitudes del mundo donde hay directamente esclavitud. O sea, yo creo que lo has dicho tú solo. ¿Consideráis que la esclavitud es connatural al ser humano? Es que, claro, Una aberración del ser humano que trate a otro ser humano como si fuera la norma. la diferencia está en que si uno va, por ejemplo, a la cultura popular, que para mí es el termómetro de una civilización, la Edad Media, por ejemplo, por no irnos muy lejos, está la idea de que todos vamos a morir iguales, de que la muerte nos iguala a todos, que todos vamos a ser enjuiciados y que muy probablemente los señores que aquí han sido, ¿cómo habías dicho antes, Ignacio? ¿Cuál era la palabra? Un más tuerzo, ¿no? Los que han sido más tuerzos y algo más, pues ya se las tendrán que componer y hoy en día no. Hoy en día lo que se nos vende es que si tú eres un esclavo, es decir, un asalariado, eres un pringao y entonces lo que tienes que hacer es ver en YouTube a unos señores que saben, lo saben todo, que te van a explicar por un módico precio que a continuación es detallado y que se puede pagar a plazos, afortunadamente. Ellos te van a explicar cómo dejar de ser un esclavo, que básicamente es empezar a decir lo que dicen ellos, pagarles mucho y en último caso abrirte otro canal de YouTube y empezar a decir lo mismo que estaban diciendo ellos, ¿no? Que es el famoso efecto secta. Y entonces, pues, en definitiva, para mí la tragedia es que hoy en día los esclavos no saben que son esclavos y ni siquiera saben que son divinos, que eso sí que es una gran esclavitud. Ignacio, a lo mejor Ignacio quiere responder. No, bueno, no puedo decir mucho más. Debo decir que también, según la persona de la que fuesen esclavos, les trataban mejor o peor, porque hay esclavos a los que trataban espléndidamente bien y que incluso no querían liberarse porque el Señor podía librarlos y dejar de estar en la condición de esclavos, pero preferían seguir esa condición. Es decir, que no, no era una situación intrínsecamente horrorosa. Se puede decir que la condición de todo el ser humano de algún modo es en cierto modo horrorosa también, sin necesidad de ser esclavos. Pero es verdad que más bien es una cuestión de cómo uno plantea la vida. Plantea la vida. Un esclavo puede plantearla de forma mucho más libre que el gran señor. Para mí, por ejemplo, pues en el caso de Nerón, era un esclavo de los vicios, de sus pasiones, de sus tonterías. Y no solo Nerón, otros muchos personajes menos conocidos, mientras que sabemos de muchos esclavos que no. Y por otro lado, también que en el caso del estoicismo y del cristianismo, más bien establecían una igualdad en todos los seres humanos. O sea, solo por ser humanos éramos iguales, independientemente de lo que la ley dijese en cada caso, digamos. Y enseñaba a la gente a que se comportase ante todos los seres humanos como iguales, como hermanos suyos, como prójimos, digamos. En ese sentido, solo un apunte, y es, me ha parecido muy interesante al hilo de lo que ha dicho Ignacio. Es cierto, Nerón, que evidente es que como todo arconte es un siervo de las divinidades, podríamos decir, caídas, ¿no? Pero yo creo que si vemos a las élites hoy en día, Macron, Sánchez, es decir, lo que se nos enseña, Errejón, si lo prefieren, perdón, porque ya sé que no es exactamente una élite, pero bueno, nosotros somos sus siervos en cualquier caso. Y vemos el estilo de vida que llevan, es el de un esclavo de la cocaína, de la adicción, como decía él, de la doble vida, ¿no? Algo así decía. O sea, es decir, está aceptando la disociación, que eso es lo que te hace esclavo. Tú eres un esclavo ya no solo por tu condición material, tú eres señor. Si siendo esclavo eres dueño de ti mismo. Y tú eres esclavo, si siendo dueño de todo, eres siervo. Y creo que en ese sentido la gran tragedia es que lo que diría un autor de la tradición es que hoy en día nuestras élites son esclavos de la división. Y en el pasado quiero creer que hubo grandes hombres que no es así, que eran pura integridad, como yo creo que en el caso de Junger, ¿no? Es decir, Junger en cualquier caso era un señor. Y uno de los protagonistas de su obra, el de Neumesville, Martin Benator, es camarero. Es camarero en la Alcazaba, pero creo que Junger le hubiera dado una bofetada a alguien que se hubiera ocurrido decir que por ser camarero era esclavo. Yo que he trabajado de camarero, como ya he dicho antes, me he sentido esclavo y qué menos que si eres esclavo, por lo menos saber que lo eres y que otros no te traten como un trozo de carne solo porque llevas un uniforme, que creo que es algo que no se hacía en todas las sociedades tradicionales sin querer tampoco eh, contar cuentos chinos, ¿no?
Bueno, vamos a coger la última pregunta, yo creo, para que tengas tiempo ahí de firmar ejemplares. ¿Por aquí era o por Por dónde? ahí. Por ahí. Esta. Ah, Bueno. Sí, vale. vale, sí, solo hay una, pues por ahí. Sí. Vamos a hacer la otra que también está Eloy, que es amigo y que si no luego me va a tirar de las orejas. No, simplemente incidiendo en tu comentario de inteligencia artificial humanista de Europa, que vamos, que es una absoluta contradicción. Es decir, la inteligencia artificial no puede ser humanista nunca. Entre otras cosas, porque todos los esfuerzos, vamos, hago este comentario para comentar, de las grandes tecnológicas, dotar a lo que se llama la inteligencia artificial de conciencia. Y eso es gravísimo. Eso sí que es gravísimo. Porque eso implica, de hecho, el mismo término inteligencia artificial implica ya la existencia de alma. Con lo cual, hay que empezar por decir que el término inteligencia artificial es erróneo, debería llamarse Totalmente, pensamiento artificial o pensamiento técnico artificial. totalmente. Si no, es que sobre ese tema precisamente he escrito estos últimos días y en efecto, primero lo que se llama inteligencia no tiene conciencia, no tiene conciencia. Y sí, porque la gente es tonta, digamos, sencillamente. Son simulador de inteligencia y simulador de conciencia, pero es como el cirujano que va a hacer una operación y tiene toda una serie de aparatos que le dicen dónde está el órgano o lo que sea. Entonces le sirve para algo, pero no es el aparato, el consciente ni el inteligente, sino el cirujano, que es verdad que se sirve de eso como se sirve de un bisturí y se sirve de las gafas y se sirve del teléfono llegado el caso. Es decir, que para mí justamente en ese texto que he escrito para este congresito que va a haber en la universidad, creo que la Complutense, el día que he dicho, creo que el 13 de noviembre, con Gómez Pin, Víctor Gómez Pin, justamente rechazo ese término de inteligencia, simulación de inteligencia. O sea, ese es un poco como ha sacado ese tema, no podía por menos de contestar. Eloy, que te he visto con... No, no, la verdad, que como ya tengo frecuentemente, por suerte, la ocasión para hablar con vosotros, digo, si alguien tiene, aprovecho para expresar mi gratitud. Yo tenía en casa algún libro de Junger que no había leído. Si entiendo bien, la transmisión ha sido de Ignacio a ti y tú has escrito esta puerta maravillosa, esta invitación al viaje de la figura de Junger. Yo ya desde que lo leí me puse manos a la obra y claro, estoy en estado de fascinación. Me parece un autor imprescindible para estos tiempos porque estamos, vamos a decirnos la verdad, estamos contra las cuerdas. Estamos contra las cuerdas. Comparto el diagnóstico de que esto es un paisaje en ruinas. La guerra no se lucha de la misma manera, pero si la guerra tiene como objetivo derrocar gobiernos, estructuras, ya está pasando delante de nuestros ojos y no podemos además hacer nada. En este sentido, libros como La emboscadura me parece imprescindible y quería hacer dos consideraciones muy cortas sobre Junger y someterlas a la mesa. La primera, creo que una de sus valores que no son evidentes inmediatamente, y voy a citar a Benjamin, que fue la primera cita que hubo en esta mesa. Benjamin ya hablaba de la sustracción de la experiencia primaria de las cosas que se estaba produciendo en el terreno antropológico. Se está sustituyendo por una experiencia secundaria que ha llegado a su clímax con las pantallas, etcétera, etcétera. Mi experiencia como lector de Junger es la recuperación de una experiencia comunicable, no es el único, de un calibre increíble. Esta es la primera. Y la segunda es pensar la dimensión mítica. A mí me ha traído a la memoria el mito de la Medusa, es decir, Junger como un Perseo. Esta es la sensación. Es alguien que se ha atrevido a mirar en lugares que realmente no están al alcance de casi nadie y ha sido capaz de convertirlo en experiencia compartible, ¿no? Recuerdo Bolaño, en algún momento dijo, el buen escritor es el que mete la cabeza en un cubo de mierda, pues con perdón, y abre los ojos. Esta es mi sensación con Junger. Es un milagro para mí como ha salido incólume
de todo eso. Hablamos de una Primera Guerra Mundial y una Segunda. En fin, bueno, estos dos comentarios aquí me quedan. Yo creo que, teniendo en cuenta que habla un poeta, no podemos ir. Quien quiera que adquiera el libro, muchas gracias a todos por haber venido. Es que no hay tiempo para más porque aquí hay gente que cierra ya y lo único, eso, firmar libros esta vez lo vamos a hacer fuera y el que se quiera venir a tomar algo iremos al de aquí al lado o al de arriba en la esquina y ahí ya pues hablamos de lo que haya que hablar y si alguien quiere golpear, menos mal que este chico es alto y me vas a defender, ¿verdad? Sí, seguro. Sí, Entonces, claro, Un libro en que comparas a los... bueno, el eclipse de la civilización. Está publicado en la esfera de los libros. Aquí no estás, no estar aquí. Claro. Yo soy vivo por aquí cerca. El eclipse de la civilización. Y la editorial de la esfera de los libros. Sí. Me gusta mucho. Ah. Realmente conocido, probablemente va a ser muy sí. Un tipo de incluso puede, digamos, oye, no sé, la primera edición de Arcadia, eso bueno, eso es rarísimo, eso es raro. Hoy, que lo parezco, nadie imagino, salvo yo, porque esto lo gané en el 81. Pero bueno, sí, bueno, sí, pues la podía, sí, ¿no? Claro, sí. Y luego te cuento, te voy a contar todo. Sí, Mateo. No, el informe vale. La pregunta que me propuso, y los automáticos decía que si no tenía alma, ¿no? Entonces ella puso una pregunta que quisiera que se nos da. Vale, si eso no pregunta de mi profesor, entonces, espera, no, hoy estamos a qué día es. Pues es 3 de octubre. 3 de octubre, es verdad, sí. Letra muy mal. Han empezado justo hoy. Pues es que son iguales. Así, por favor. Claro, no le voy a mentir. Y estuve flipando porque esto vino cuando me sentí bien. Entonces, yo lo vi, pero me pidió mejor esa cosa que estoy en Grecia. Entonces estaba en París y de allí me fui a Italia. Unos amigos que han en Nápoles, en la costa noroccidente, que dan ellos en Florencia, pues a Nápoles, pues que por allí me impresionó tanto esto que yo no me volví con él y digo, mira, yo voy a Gracia. Entonces fui, cogí el barco en Brindis y estuvo pues, vale. Y en ese verano se la primavera, y cuando volví, te vas a ir fuera. Entonces, un poco eso. Lo de Guadalajara está en la red del tiempo es un diálogo del 71 y está que rodear todas las como veis, inmigrante, pues al canal de. Creo que lo fue muy bien. Bueno, no, sí. No te preocupes, que realmente llega. ¿Te ha gustado? Sí, sí, gracias. Ah, hombre, pues gracias a ellos.